Bien, entonces, ¿cómo está organizado este proceso de contrato 2024? Está organizado en tres etapas y una contratación por situaciones diferenciadas que no es una etapa porque se desarrolla de manera transversal desde el inicio del proceso, desde el inicio de año hasta final de año, ¿no? En la etapa uno, que comprende a la renovación de contrato que en el presente año 2024 solo se efectuará para educación técnico-productiva, más no en educación básica. La etapa 2 comprende la contratación por resultados de la prueba nacional para plazas de educación básica regular, básica especial y básica alternativa. Y la etapa 3 que comprende la contratación por evaluación de expedientes, que también corresponde a las plazas de educación básica regular, básica especial, básica alternativa y educación técnico-productiva, que no está en la etapa 2, educación técnico-productiva, porque no se ha convocado al proceso de concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Por lo tanto, no está considerado dentro de la etapa 2, pero sí en la etapa 3, que corresponde a la evaluación de expedientes. Y la contratación por situaciones diferenciadas, que corresponde a las contrataciones a propuesta de las instituciones educativas de convenio, a propuesta de los directores de instituciones educativas, que más adelante vamos a desarrollar este punto, que también ha tenido mejoras en función al consenso que se ha tenido también con las organizaciones de maestros y también en función a los reclamos que hemos recibido de parte de los profesores y de parte de las SUGEL. Muy bien. La etapa uno, renovación de contrato, que valga la redundancia, que solo este año solamente efectuamos para educación técnico-productiva. Participan docentes de educación técnico-productiva que hayan tenido vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en la misma vacante, contabilizado hasta el 31 de diciembre del 2023. Esta precisión no trae la norma, sin embargo, ya los alcanzamos porque habiendo ya culminado el año escolar, el docente que vaya a ser renovado o tenga la posibilidad de ser renovado tendrá que haber laborado 3 meses hasta el 31 de diciembre del 2023. Tener en cuenta, si no desea ser renovado, el profesor podrá presentar o aplicando el anexo 17 de la norma y el cumplimiento de las condiciones dispuestas del artículo 15, es decir, tendrá que tener los requisitos que correspondan, que están establecidos ya en este artículo 15, ¿no? Al término de la evaluación de desempeño, el director debe presentar a la UGEL la solicitud de renovación o la propuesta de renovación de contrato con los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 suscrito por el docente. El anexo 19 tiene que ver con la carta de acreditación de parte de las instituciones educativas donde ya tiene vínculo laboral. Por decir, si es que tuviera un vínculo laboral adicional en otro sector o en otro régimen laboral, en este caso necesita presentar este anexo 19, ¿no? Igual, si es que no tuviera ningún vínculo laboral, ese anexo no tendrá esa información que se pide, ¿no? La renovación de contrato no está permitida a docentes que cuentan con una doble percepción por función docente, salvo en una de las plazas previa renuncia a los contratos adicionales. Es decir, si un docente de educación técnico-productiva ha sido contratado en más de una plaza por bolsa de horas, eh, tendrá que renunciar a a los contratos adicionales y solo quedarse con uno para poder ser renovado, ¿no? Si es que el docente no ha presentado esa renuncia, obviamente no podrá ser renovado en ninguno. ¿Qué paso seguimos? La conformación del Comité de Evaluación de Desempeño Laboral. El Comité de Evaluación eleva a la UG la propuesta de contrato para el año siguiente de los docentes que hayan superado el puntaje mínimo, que es 2.5, e informa la lista de los docentes que desistieron de la evaluación y no superaron la evaluación. Recursos Humanos de la UGEL verifica que los docentes propuestos cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 15 de la norma y no estén inmersos en algún impedimento. Recursos Humanos de la UGEL publica la lista de los docentes y emite las resoluciones directorales de contrato. Esos son los pasos generales que debemos seguir para este proceso de contrato en esta primera etapa para docentes de educación técnico-productiva. En la etapa 2, contratación por resultados de la prueba nacional.
¿Quiénes participan? Participan los docentes que rindieron la prueba nacional del año 2022. Deberán presentarse en la UGEL de su inscripción. Es decir, va a permanecer el cuadro de méritos que hemos aplicado para el proceso de contrato 2023. Va a ser el mismo. Requisitos. ¿Qué requisitos deben tener? El postulante debe tener menos de 65 años hasta antes del inicio de la vigencia de su contrato. Si la vigencia del contrato es el 1 de marzo, deberá tener menos de 65 años al 28 o 29 de febrero del 2023, perdón, del 2024. La emisión del título no puede ser posterior al 5 de julio de 2022, porque esa fecha fue el inicio de la inscripción para el proceso de concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Por tanto, el título no puede tener un registro o una fecha de emisión posterior a esta fecha. Tener buena salud física, mental, disponibilidad para ejercer la docencia en forma efectiva, esto a través de una declaración jurada que está en el anexo 8 de la norma. Cumplimiento de requisitos dispuestos en el anexo 3 de la resolución viceministerial número 081-2022, según el nivel, modalidad y área curricular de la plaza. Los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de la presente norma. El anexo 19 está condicionado a si tuviera algún vínculo laboral en algún otro régimen o en algún otro sector. Copia de DNI para el postulante extranjero. Deberá adjuntar a su expediente una copia de su carnet de extranjería y su permiso para laborar en el Perú, además de los registros correspondientes de su título, ¿no? Que tendrá que estar registrado si son títulos pedagógicos en el Ministerio de Educación y si son títulos universitarios en la SUNEDU, ¿no? Pasos. ¿Qué pasos debemos seguir en este proceso de contrato en la etapa 2? El postulante presenta su expediente en la UGEL donde se inscribió. El comité verifica que cumplan con los requisitos de la formación académica, generales y específicos. El comité establece el orden de méritos en caso de empates del postulante, calificando los expedientes conforme al anexo 13 y de persistir el empate, aplica los criterios del numeral 24.9. Acá hay una innovación en la norma. El año pasado nos decían que solo desempatábamos con la calificación de lo que correspondía a formación académica, ¿no? Pero en este caso, ahora vamos a desempatar con la calificación que obtengan de todos los criterios de evaluación del anexo 13. Esa es la diferencia con la del anterior año. Publicar resultados preliminares considerando los desempates. Alguno tal vez sea nuevo, en alguna UGEL y se esté preguntando, todos los que tienen el mismo puntaje, entonces los tenemos que desempatar. No, solamente desempatamos aquellos cuyo lugar en el cuadro de méritos, hay una columna que dice cuadro de méritos. Si en esa columna de cuadro de méritos tiene el mismo lugar, entonces necesitamos desempatarlo. Entonces, no nos vamos a fijar en el puntaje total o final, sino en la columna de cuadro de méritos. Se absuelven los reclamos que hubiera después de la publicación de los resultados preliminares, obviamente con la aplicación de los desempates, publicar los resultados finales y adjudicamos las plazas ofertadas en estricto orden de méritos. El comité remite a Recursos Humanos el informe del proceso adjuntando los expedientes de los postulantes adjudicados y las plazas desiertas iguales o menores a 15 horas para que sean comunicadas a los directores de IE. Acá también hay una innovación. El año pasado decíamos que se comunica a Recursos Humanos para que ésta a su vez comunique a las instituciones educativas, pero de aquellas vacantes iguales o menores a 20 horas. Esta vez va a tener una menor carga para que estas plazas sean comunicadas a los directores. Va a ser 15 horas. El resto pasan a la siguiente etapa de contratación, si es que quedaran todavía plazas. Muy bien, pasamos entonces a la etapa 3, contratación por evaluación de expedientes. ¿Quiénes participan? Participan postulantes con título pedagógico de bachiller en educación, egresados en educación, estudios concluidos o no concluidos en educación, titulados o con estudios concluidos,
o los estudios que acrediten los perfiles adicionales aprobados por la DRE. ¿Por qué decimos perfiles adicionales aprobados por la DRE? Los que han tenido oportunidad de revisar el anexo número 6, que incluye los perfiles de formación académica para ser contratados en esta etapa, solamente abarca hasta profesionales o personas que tengan la condición de egresados, ¿no? En determinada especialidad de acuerdo al área curricular que corresponda a cada nivel o modalidad. Entonces, significa que si necesitamos todavía coberturar plazas y no tenemos la suficiente cantidad de docentes con títulos o egresados de institutos pedagógicos o universidades, entonces vamos a requerir que la DRE de cada región pueda aprobar perfiles adicionales a los establecidos en el anexo 6 para que se continúe coberturando las plazas que aún quedaran. Excepcionalmente en instituciones educativas EIB de nivel inicial de zona amazónica, postulantes con quinto de secundaria y experiencia laboral docente mínimo de 1 año. Esto es una disposición excepcional para esta zona. Requisitos. ¿Qué requisitos debe tener un profesor para postular en la contratación por evaluación de expedientes? Tener menos de 65 años hasta antes del inicio de la vigencia de su contrato, es decir, vamos a ver la vigencia de la plaza, ¿no? Si es 1 de marzo, tendrá que tener menos de 65 años hasta el 28-29 de febrero del 2023. El cumplimiento de algún perfil del orden de prelación del anexo número 6, ¿no? Y otros documentos que puedan otorgarle puntaje según anexo número 13 y 14. Quiere decir que el postulante requiere adjuntar, en primer lugar, el perfil académico que requiere para poder participar según el anexo 6. Pero como este es un concurso por expediente, necesita también adjuntar documentos adicionales que le van a otorgar puntaje, ¿no es cierto? Como grados académicos, capacitaciones, experiencia laboral, etcétera, etcétera. Tener buena salud física, mental, disponibilidad para ejercer la docencia en forma efectiva. Declaración jurada según el anexo número 8. Los anexos 9, 10, 11, 12 y 19 de la presente norma. Copia del DNI para el postulante extranjero. Deberá adjuntar además a su expediente una copia del carnet de extranjería y su permiso para elaborar en el Perú, además de los registros correspondientes de su título, como ya lo adelantamos en la etapa anterior. ¿Qué pasos debemos seguir? El comité convoca a esta etapa siempre que existan plazas vacantes al concluir la etapa anterior, que es la etapa por resultados de la prueba nacional. Si todavía nos quedan plazas, convocamos a esta etapa. Los postulantes presentan sus expedientes por mesa de partes de la UGEL, ahí van a señalar, van a tener que señalar en qué orden de prelación o con los requisitos que cumplen en determinado orden de prelación y la modalidad educativa, el área curricular en el que desean participar o en este concurso. El comité verifica que los postulantes cumplan con los requisitos de formación académica generales y específicos establecidos en la norma. Orden de prelación según el anexo 6, orden de prelación adicional aprobada por la DRE en caso haya todavía necesidad de coberturar plazas y se nos agoten los postulantes con los requisitos que establece el anexo 6. Número 4, el comité califica los expedientes aplicando el anexo 13 y el 14 de la norma. 13 es para educación básica, 14 para educación técnico-productiva. Publica resultados preliminares, absuelve los reclamos que hubiera, publica los resultados finales, obviamente con las correcciones que correspondan después de la atención de reclamos, y adjudica las plazas ofertadas en estricto orden de méritos. Y una cuarta, que no es considerada una etapa porque se da de forma transversal, que corresponde a la contratación por situaciones diferenciadas. Se considera las contrataciones en plazas de instituciones educativas por convenio del área de educación religiosa, de educación física, por reemplazo hasta 30 días, entre otras, ¿no? De educación física estamos hablando de plazas de 15 horas, bolsas de horas, ¿no es cierto? Entonces, el director de la institución educativa u otra autoridad civil o política eleva la propuesta
para contrato en situaciones contempladas para una vigencia de hasta 30 días. Acá hay una variación. El año pasado decía que podían proponer hasta 90 días, incluyendo los de licencia por maternidad, que eran 98. Ahora solamente será hasta 30 días. También resulta aplicable para coberturar las bolsas de horas iguales o menores a 15 horas que resulten desiertas en la segunda etapa que corresponde a la prueba nacional, que antes decíamos que era 20, ahora será 15 horas. Todas las plazas que habiendo concluido las contrataciones de la etapa 2 de la prueba nacional, que nos sobren y sean de 15 horas o menos, comunicamos a recursos humanos para que recursos humanos comunique a la institución educativa y la institución educativa haga la propuesta correspondiente. En caso de ampliación de contrato por ampliación de licencia de un docente, el director de IE solo podrá proponer por 30 días adicionales. Si la licencia supera dicho periodo, se adjudica el cuadro de méritos de la prueba nacional o evaluación de expediente según corresponda. Acá hay un cambio. ¿Qué es lo que decía, o perdón, en la norma anterior no regulaba este aspecto, pero sí consideramos el reclamo de muchas UGELs y de muchos postulantes, donde algunos maestros nombrados, fundamentalmente, pedían licencias sin goce de remuneraciones por 60 días. El director proponía un contrato, este docente llegaba a sus 60 días y volvía a ampliar por otros 60, por otros 60, hasta que al final terminaba con una licencia hasta el 31 de diciembre del año, y obviamente el contratado que era propuesto también continuaba contratado hasta el 31 de diciembre del año. Lo que consideramos que también por el tema de igualdad de condiciones con los postulantes que están en el cuadro de méritos, ha sido considerado y por lo tanto ha sido regulado este aspecto, por lo cual solamente estas propuestas podrán ser ampliadas por un plazo adicional de 30 días. Si supera ese plazo, va a tener que ser adjudicada la plaza del cuadro de méritos de la prueba nacional o de evaluación de expediente según corresponda, ¿no es cierto? Esa consideración ha cambiado para este año y hay que tomarlo en cuenta. El cumplimiento de algún perfil, ¿cuáles son los requisitos para este aspecto? El cumplimiento de algún perfil del orden de prelación del anexo 6 de la norma de contrato docente. Los anexos número 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de la presente norma. En caso, alguno preguntara, y en caso de que según el anexo 6 ya no encontremos postulantes, a pesar de que hemos convocado una y otra vez a nivel de institución educativa, entonces aplicaremos los perfiles adicionales aprobados por la DRE, ¿no es cierto? Obviamente en la propuesta va a tener que ir adjunto los anexos del 8 al 12 y el 19 si es que tiene ya otro vínculo laboral. Muy bien, como disposiciones específicas, tanto para la segunda y tercera etapa, tenemos algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta. La experiencia laboral docente no incluirá la realizada en instituciones educativas privadas, que es diferente a lo de la norma anterior. Solamente se califica experiencia en instituciones educativas públicas. El postulante extranjero deberá adjuntar a su expediente una copia de su carnet de extranjería y su permiso para laborar en el Perú. El Minedu solo aprueba los perfiles del anexo 6 y de requerirse adicionalmente, por falta de docentes de especialidad, la DRE podrá aprobar otros perfiles adicionales en coordinación con la SUGEL de la región. Se consideran las capacitaciones en el campo pedagógico realizadas solamente en Perú Educa y EduTalentos. ¿Por qué lo limitaron? Justamente porque no hay forma de controlar la autenticidad de los documentos o certificados de capacitación otorgados que no sean por estos medios, porque de estas dos plataformas sí podríamos tener forma de controlar y acceso por el código que tiene cada uno de estos certificados. Entonces, vamos a calificar solamente esos certificados de capacitación, todos referidos a educación, obviamente. Consideraciones generales. El postulante que no se presente en el acto de adjudicación o que estando presente decide no adjudicarse una vacante puede ser llamado en una única oportunidad adicional. Diferente a lo de la norma anterior nos decía que el postulante que no se presente o decida no adjudicar tiene que seguir siendo convocado las veces que sea necesario durante todo el año. Pero esta vez hay una limitación, solamente tiene una oportunidad adicional.
pero considerando que el postulante en la primera, teniendo la oportunidad, no haya adjudicado. En ese caso, tiene una oportunidad más. Pero si por el contrario el postulante, alguno dirá, pero si el postulante aún no ha sido convocado porque ya no hay plazas, o a lo mejor ha sido convocado pero no cumple con el requisito de EIB, por ejemplo, ya no hay más plazas que no necesiten EIB, en ese caso, pues no tiene la oportunidad de adjudicar, ¿no es cierto? En ese caso, continúa en el cuadro de méritos desde su primera oportunidad para ser convocado. Pero si por el contrario tiene la oportunidad de adjudicarse una plaza y él decide no adjudicarse, solo tendría una oportunidad adicional. De igual forma opera si es que el postulante no se presenta, tiene una única oportunidad adicional. Es decir, en la siguiente convocatoria donde tenga la oportunidad de adjudicarse, el postulante tendría que adjudicar, caso contrario, pierde su lugar en el cuadro de méritos. El postulante que no se pudo adjudicar o haya sido declarado no apto en su única postulación de la etapa de evaluación de podrá volver a Recording in progress. dicha presentación de reclamos no lo presentaron, entonces no olvidemos que como UGEL, como comité, está considerado como función del comité publicar la lista de observados también, ¿no es cierto? Ya sea por una firma, una huella dactilar o no adjuntó el anexo correspondiente, entonces necesitamos publicar esa lista de observados para que el postulante tenga la oportunidad de subsanarlo hasta el día de la presentación de reclamos. Muy bien, contratación de plazas en EIB. ¿Qué es lo que más nos complica a veces en las UGELes donde tenemos bastantes plazas de educación intercultural bilingüe? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son dos. El primero, que tenga el dominio mínimo de la lengua originaria, de acuerdo al anexo 3 de la norma, así como conocer la cultura local. Y el requisito número 2, estar incorporado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües, ¿no es cierto?, de lengua originaria. Uno, el dominio, y segundo, estar registrado o incorporado en este Registro Nacional de Docentes Bilingües de lengua originaria. Adjudicación. ¿Cómo vamos a proceder a adjudicar las plazas de educación intercultural bilingüe? Para las plazas de instituciones educativas de la forma de atención de IB de fortalecimiento y revitalización, se exige lo establecido en el anexo 3 de la norma, es decir, dominio mínimo y el registro que estén obviamente registrados en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria, para revitalización y fortalecimiento. En plazas de instituciones educativas de la forma de atención de EIB de ámbitos urbanos, puede adjudicarse un profesor que tenga menor dominio de la lengua originaria al establecido en el anexo 3, pero tiene que estar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria y tener por lo menos el mínimo dominio establecido en este anexo 3. Si en el anexo 3 dice el mínimo, perdón, en el anexo 4, que corresponde a los rangos de prelación, dice básico, básico como mínimo, entonces el postulante tendrá que acreditar mínimamente ese dominio tanto en oralidad y en escritura. Y vamos viendo, para el tema del quechua, aymara y algunas lenguas amazónicas,
el dominio mínimo es intermedio en oralidad y básico en escritura. Pero inferior a ello, tendríamos que tener en estos dos casos, tener como por lo menos dominio mínimo de básico en oralidad y básico en escritura para poder adjudicarse en instituciones educativas de IBE de ámbitos urbanos. Pero hay lenguas amazónicas que solo contemplan el dominio mínimo solamente en oralidad y no en escritura. Por tanto, ahí solo necesitan acreditar dominio básico en oralidad para poder adjudicarse. Esto solamente en algunas lenguas amazónicas que todavía no se ha terminado de consolidar el proceso de escritura de la lengua. Si culminado la adjudicación de la etapa de evaluación de expedientes, aún existieran plazas vacantes, se procede a adjudicar por orden de prelación según formación académica a los postulantes que acrediten algún rango de dominio de lengua originaria establecidos en el anexo 4 de la norma y se encuentren incorporados, obviamente, en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria. ¿Qué quiere decir? En la primera y segunda etapa adjudicamos en revitalización y fortalecimiento, exigimos el requisito mínimo establecido en el anexo 3. Para EIB de ámbitos urbanos, podemos adjudicar a docentes que tengan menor dominio a pero que también estén en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. Pero si aún así nos quedaran, habiendo terminado la etapa 2 y la etapa 3, aún nos quedaran plazas vacantes, EIB, y tuviéramos postulantes dentro del cuadro de méritos con dominios menores a los exigidos, entonces empezamos a adjudicar por cada una de las órdenes de prelación. Es decir, el cuadro de méritos que tengamos del anexo 6 de los titulados, adjudicamos a todos los titulados que tengan algún dominio mínimo. Algún dominio de lengua originaria según el anexo 4, que son los rangos de prelación. Alguno de ellos. Si alguno de ellos tiene en alguno de los rangos, entonces le adjudicamos la plaza. Si terminamos ese cuadro de méritos de los titulados, pasamos al siguiente orden de prelación del anexo 6. De igual forma, si tenemos ahí docentes con algún dominio, podrán adjudicarse la plaza. Si terminado este proceso de adjudicación aún nos quedaran plazas, habiendo flexibilizado ya en esta tercera oportunidad, entonces la UGEL podrá evaluar en el dominio de lengua originaria en coordinación con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe a los postulantes que no estén en el Registro Nacional de Docentes Bilingües a fin de poder coberturar estas plazas de educación intercultural bilingüe. Muy bien, hemos terminado el proceso de contrato y necesitamos hacer un proceso de fiscalización o control posterior. El año pasado hemos tenido un sinsabor con la contratación de docentes cuyos títulos no eran auténticos. Es decir, nos sorprendieron a nivel de UGEL y a nivel de DRE y se presentaron y fueron contratados con títulos no auténticos. Es decir, con títulos falsos que a la fecha se encuentran ya en algunos casos sancionados administrativamente, en algunos casos con procesos penales pendientes de resolverse. Entonces, necesitamos también hacer un proceso de fiscalización posterior luego de concluido el proceso. Una de las medidas para poder controlar de que los docentes, postulantes a contrato docente, cuyos títulos sean auténticos, es la creación de la plataforma de consulta pública de títulos y grados creada por el Ministerio de Educación, que también ya se los compartía antes. Hay un enlace que también está en la misma norma. Ese es uno de los medios para poder nosotros controlar si el título que tiene el postulante está en ese registro y es auténtico o no. Si no está, es un indicador de que debemos hacer un control posterior, requerir al postulante su resolución de registro en la respectiva Dirección Regional de Educación, requerirle su título original, si es posible, para poder contrastar y verificar si efectivamente es verdadero. Eso a nivel de trabajo y comité. Pero vamos a hacer un control posterior o una fiscalización posterior ya después de haber culminado con el proceso de contrato, que corresponde ya a la oficina de personal o a la que haga sus veces de cada UGEL, quien debe verificar de oficio la autenticidad de las declaraciones juradas, documentos, informaciones, traducciones proporcionadas por el postulante en el procedimiento de contrato, de acuerdo a las acciones de control posterior previstas en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Esta ley nos obliga a hacer una fiscalización posterior de todos los contratos y en esta oportunidad en particular de la contratación docente. Asimismo, establece que los postulantes son responsables de los datos y de toda la información que presenten en el expediente, lo cual tiene carácter de declaración jurada. En caso de implementarse el control posterior y se verifique que que la información presentada no sea veraz, se comunica a las autoridades competentes para el inicio del proceso administrativo o el proceso penal que corresponda. Además, precisar como que se ha establecido o está establecido como causal de resolución de contrato la presentación de una declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada. Pero algunos se preguntará, ¿pero cómo yo voy a saber si esa declaración jurada es falsa? Justamente la fiscalización posterior tiene que ver con identificar o seleccionar de algunos expedientes o algunos que tengan algún tipo de indicio o por comunicación de algún postulante de que esté declarando en falso. Entonces, como UGEL, requerimos al postulante de que nos alcance su certificado de antecedentes penales, su certificado de antecedentes judiciales o certificado de salud mental, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso como parte de una fiscalización posterior. Si esos certificados que nos alcanzan dicen lo contrario a la declaración jurada presentada, entonces es causal de resolución de contrato. Esa es la forma de comprobar la autenticidad de una declaración jurada. Requerir al postulante o a las instituciones que correspondan de la veracidad de la información que haya alcanzado o haya declarado el postulante. Acá hay que tener un poco más de cuidado. Los postulantes que se presentan a las distintas UGELes, entre ellos y la mayoría se conocen entre ellos. Y es más, en algunos casos se acercan a las UGELes y le dicen, el señor tal nunca ha estudiado. Su título, es más, en algunos casos te lo dicen y te dicen, el título de este señor es falso. No, pero ¿qué hacemos comúnmente en las UGELes? ¿No? Lo que le decimos al postulante que trae esa información en forma verbal, le decimos, ya pues, preséntalo entonces por mesa de partes por escrito. Y resulta que ese postulante no lo presenta por escrito. Entonces, si no lo presenta por escrito, el comité no hace nada. En estos casos hay que tener especial atención. Si un postulante te dice en forma verbal que determinada persona o determinado postulante no tiene un título o su título es dudoso, entonces debemos obligatoriamente seleccionar ese expediente y hacer la fiscalización posterior de ese expediente. El TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General no solo te dice comprueba la autenticidad de los títulos, te dice comprueba la autenticidad de los documentos presentados. Es decir, si seleccionamos nosotros al azar un porcentaje, por lo menos el 10% de todos los expedientes presentados en el proceso de control, tenemos que hacer el control de toda la documentación presentada, incluyendo la experiencia laboral, los certificados de capacitación, declaraciones juradas, títulos, constancias de egresado, todo lo que haya presentado esos postulantes que hayamos seleccionado. Lo que no quita la responsabilidad de poder hacer un control posterior de los títulos pedagógicos o los documentos principales, como certificados de egresado, con lo cual están accediendo al concurso, porque el tubo de la ley del procedimiento administrativo general también te dice que estos porcentajes pueden ser ampliados en su verificación si es que se trata de un interés general, como lo hemos hecho el año pasado con los títulos pedagógicos. Hemos verificado del 100% de títulos, justamente por esta salvedad que tiene el tubo de la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, no nos basemos en este caso a que el postulante que denuncia determinado acto irregular o determinada falsedad de una información, a que lo presente por escrito. Basta que nos diga en forma verbal, nosotros como UGEL debemos tomar nota del caso y hacer la fiscalización posterior del expediente que corresponda. Muy bien, ¿qué pasos o procedimientos debemos seguir en este proceso de fiscalización? La UGEL va a oficiar a las instituciones para verificación de la autenticidad del documento. Cuando decimos instituciones nos estamos refiriendo a las DRE, a los institutos superiores pedagógicos, universidades, de donde provenga el documento que haya presentado. Y, por ejemplo, si es una declaración jurada, vamos a tener que oficiar a lo mejor al Ministerio Público, al Poder Judicial.
Institución oficial que reciba la solicitud de información. Nos va a informar si ese documento presentado por ese postulante es auténtico o no, o a lo mejor corresponde a otra persona. Obviamente, si corresponde a otra persona, quiere decir que tiene un indicio razonable de falsedad del documento presentado por el postulante. Si el documento es falso, la institución nos está diciendo que el documento no es verdadero, no es auténtico tal como está, entonces la UGEL, ¿qué es lo que debería de hacer? Son tres cosas importantes que debemos de hacer como UGEL. Resolver el contrato de forma inmediata, porque es una causal de resolución de contrato. Derivar el expediente a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos para Docentes. Esto para que se establezca la